algo así como los 10 mandamientos de la economía de Milei, las 10 medidas económicas del gobierno. Para eso está Mariano Galíndez acá con nosotros, nos va a ayudar a entender el concepto, qué es lo que quiso decir el ministro Caputo y de qué modo piensan hacerlo. Mariano, si lo tuvieras que titular o contarnos conceptualmente qué es lo que dijo Caputo y después analizar medida por medida. El ajuste lo va a pagar la clase media, muchos de los votantes de Milei. No lo va a pagar la política ni tampoco la producción. Vamos a escuchar parte de lo que decía Caputo y después sí con Mariano, una por una, las medidas. A ver qué es lo que quiere hacer y cuál es el modo en el cual quiere hacerlo. Escuchamos. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Bueno, esto es lo que conceptualmente al final contaba Caputo. Digamos, ¿es esto o la hiperinflación? ¿Hacemos esto, recorremos este camino de espinas? Porque si no, lo que nos espera puede ser peor. Y termina diciendo, vamos a atravesar un momento duro, pero porque allá atrás o al fondo, en el horizonte, se ve la luz. ¿Y querés que empecemos a repasar, Mariano, cuáles son las medidas? Mira, el concepto inicial yo creo que hay que destacar es que lo que hizo el ministro de Economía hoy fue más que un anuncio económico porque faltan muchas precisiones. Y yo creo que hay un solo dato fuerte, que es el dólar 800. El resto más o menos se venía barajando. Pero en un contexto donde faltan precisiones, lo que hizo el ministro de Economía es plantar la batalla por el sentido común, plantar la batalla cultural de decir, ¿es esto o la hiper? Y lo dijo con un ejemplo muy concreto, es pasar del litro de leche a 400 a 60.000 pesos, que está hoy más o menos, a 60.000 pesos en un año. Creo que gran parte de la batalla, del corazón del mensaje estuvo puesto en esto, en mostrar, explicarle a cualquier persona como nosotros cómo está la situación de la economía y los riesgos de que esto puede ir incluso peor de lo que está si no se hacen las medidas que ellos estiman que son las que hay que tomar. Incluso deja una crítica al gobierno de que él fue parte también de Mauricio Macri por no poner tanto las cartas sobre la mesa y no incluso hasta no tener incluso la valentía de ir con esta terapia de shock. Esto es un shock, estas medidas son medidas muy fuertes, si bien como le digo faltan precisiones y donde el impacto fuerte, ahora lo vamos a repasar si te parece, está en la clase media, no está en la producción y no está en la política. Está en la clase media. Bueno, empezamos a repasar. Nosotros tenemos 5 puntos en los cuales resumimos las 10 medidas. Así es. Vamos a empezar con la que entiendo es la más importante. Dólar 800. Esto es el dólar oficial 800, que hoy el oficial estaba en unos 3.50. ¿Sí? Ahora, primero, no se termina el cepo.
Segundo, no se anunciaron que desaparezcan los impuestos o los recargos impositivos. Por lo tanto, todos los dólares que se contabilizaban, por ejemplo, el dólar turista o el dólar tarjeta, como lo quiere decir para los gastos en tarjeta en el exterior, tiene una base mucho mayor. De saltar de 300 a 800 es una gran devaluación que te pone, para que vos tengas una idea, el dólar tarjeta, el dólar turista, en un rango de 1.550 a 1.650. Vamos a ver después la letra chica. O sea que es muy fuerte el aumento del dólar. Pero además, ojo, el dólar oficial nos puede parecer una entelequia. Es decir, che, ¿quién consigue dólar hoy a 3.50? Nadie. Pero no nos equivoquemos. En la economía todavía sigue tallando. Ejemplo concreto, un perfil para una obra en construcción, un perfil para alguien que está armando su casa. El hierro con el que se produce, el insumo para ese hierro es importado. Y entra ese insumo importado a un dólar a 300. Ahora va a entrar un dólar a 800. ¿Sí? O sea, si bien nosotros, al bolsillo del usuario final, se notaban los recargos y era un dólar más parecido al blue, el que se contabilizaba en la obra final, partía de una base chica. ¿Cómo eso tenés muchos? ¿Sabés dónde te voy a dar un ejemplo? En materia de dólares importaciones, a muchos productos alimenticios que son enteramente importados. Por ejemplo, el café. A partir de ahora, el nuevo embarque de café, que es 100% importado, no van a estar entrando al país a un dólar a 300 y después veremos si el mayorista, el distribuidor, el súper te lo hacían más caro. De movida va a ser más caro. O sea, así que el dólar 800 es la gran medida. Tengo una pregunta para hacerte que seguramente mucha gente se hace en casa. ¿Esto qué significa con respecto al changuito mañana cuando vayan al supermercado? ¿Los precios van a estar todo más arriba? ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana? Inflación, lo dijo el propio ministro, esto es inflación y ese ajuste. Al changuito te di un ejemplo recién con el café. Listo. Además me lo pasaban de una propia alimenticia. ¿Ahora ya están remarcando para mañana? Los alimentos en general vienen desde 72 horas de subas de 25%, 30 diarios. Pero se estaban acomodando un dólar a 700. Este es más caro. Esos además, aumentos previos van a cuenta van a cuenta de esto, pero te están dando que estaban pensando un dólar a 700. ¿Te acuerdas el dólar a 650 que había dicho él cuando era designado ministro del Interior? Bueno, francos. Ahora es más caro. Primer caso. Se venían acomodando, pero también los que tienen alto componente importado no estaban ajustando tan fuerte como los que... ¿Por qué? Porque la base era otra. Bueno, o iban a un menor ritmo. Esto en el changuito se va a ver. Se va a ver incluso hoy y ayer la carne en los mercados, ¿sí? De Hacienda ya vino saltando un 20-25%. O sea, esto viene a hacer más fuerte la inflación. El dólar tarjeta te va a encarecer viajes al exterior, compras al exterior y también importante la pregunta, ¿qué pasa con el blue mañana? Bueno, si vos ves con el dólar cripto ahora, que es el dólar más timbero porque se cotiza 24 horas, ya está en 1.200, 1.300, no te asustes. Generalmente los cambistas están viendo que el problema no va a estar en el dólar blue. El dólar blue ya está alto, 1.050, 1.070, 1.040. La brecha, esto la chica. El problema lo vas a ver en el changuito, en las boletas de la luz. Ahí es donde está el problema. Incluso hasta con qué plata vas a ir a comprar un dólar blue si no vas a tener unas cuentas bastante picantes que hacer frente diariamente. Con lo cual no va a estar la atención mañana, al menos en un primer momento, en el dólar blue, sino en la inflación en el súper o lo que se viene fuera del súper, que es lo nuevo. Bueno, a ver, avanzamos ahora. Una medida más. No habrá nueva obra pública. No habrá nueva obra pública. Esto también necesita precisión, necesita saber qué es lo nuevo, cuál es el momento de corte. Se puede entender que nuevo es lo no licitado. Fantástico. Ahora, ¿qué pasa con las obras que están adjudicadas pero no tienen contrato de obra? ¿Qué pasa con aquellas que están adjudicadas, tienen contrato de obra pero no reciben anticipo financiero? Entran en eso. ¿Qué pasa con las obras que están adjudicadas, tienen contrato de obra, tienen anticipo financiero, pero no están trabajando los obreros? Eso también es obra nueva. O sea, esto merece una explicación detallada. En principio te podría decir que lo que más en nuestra ciudad, el más importante son los acueductos. ¿Sí? Los acueductos y las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras que no están a buen ritmo, y son por tramos, podrían tener digamos, ahí hay que preocuparse, ¿sí? Hay otro acueducto más en Santa Fe, los 3 está haciendo, que está muy avanzado y todo indicaría que no. También habría que ver qué puede pasar, no solo con los acueductos, sino con otras obras en rutas 33 y 34, pero yo te digo, algunas con más obras o menos obras están en avance. No parecería que lo que está en avance se corte en Santa Fe, sino no haya nueva
obra. ¿Sí? Bueno, vamos al tercer ítem de los que está contando Mariano Galíndez. Aumento de tarifas y transporte. Aumento de tarifa y transporte. Esto es lo que yo... A ver, salvo el dólar 800, todo lo demás se veía venir. Lo veníamos contando. El único dato importante es el dólar 800. Pero el aumento de tarifa y transporte necesita una pregunta que no, una respuesta que todavía no tiene, que es ¿a partir de cuándo? ¿Y qué es? ¿A cero o gradualmente a cero? Que va a haber reducción seguro. Esto lo que sí está mostrando es que más tarde o más temprano el boleto de transporte de Rosario se va a disparar fuertísimo. Viste que chicaneó Caputo diciendo se termina la discriminación. Sí, porque hay subsidios, el 80% se queda en Buenos Aires, el 20% a las provincias. Totalmente. No hay más subsidios. No hay más subsidios para nadie. Entonces, ahora, lo van a sufrir posiblemente más los porteños y los bonaerenses, pero nosotros también tenemos un anclaje muy importante en los subsidios, con lo cual, cuando vayas al colectivo, el intendente va a tener que volver a aumentar. Hoy vino acá a la tele a anunciar un aumento. Va a haber uno viernes pronto. a 2.40 se va. Bueno, y eso era con subsidio. Tarifas también. Tarifas además tenemos un gran problema. Tarifas, aguas, por ejemplo, está atrasadísima. La EPE también está atrasadísima. El gas también había... Es más, nosotros en gas tenemos... ¿Te acuerdas que está esto del plan invierno donde vos estamos como un lugar de alto consumo? La zona fría. Zona fría, bueno, entonces eso se acaba. Entonces, donde vamos a sentir, por eso digo que es un ajuste a la clase media. Tarifas, transporte e impacto en las góndolas con el dólar 800. O sea, ahí se ve claramente dónde va a estar lo fuerte. Te digo, una cosa de obra pública que me parece que habría que no dejar de volver atrás. Viste que dijo que se acaban las transferencias a las provincias. Sí. Bueno, en ese caso, por la discriminación que sufrió tradicionalmente Santa Fe, somos de los menos perjudicados. Hay que ver qué es transferencias discrecionales. Fondo de Asistencia Educativa, si te dicen que eso lo cortan, me preocuparía seriamente. El Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe, si le dicen que solamente son las hiperdiscrecionales, le pasa por el costado el impacto porque a nosotros, a Santa Fe, ni los gobiernos de Macri, ni los gobiernos de Cristina o Alberto y Néstor le dieron mucha bolilla. Bueno, avanzamos al cuarto de los 5 ítems que preparamos para pensar en estas medidas, en estas 10 medidas. Aumento de la ayuda social. Así es. Viste que incluso tiene una forma particular el presidente Milei de decirlo, vamos a ayudar a los caídos. Esto te está mostrando qué significa. Bueno, acá lo que dijo es el aumento de la ayuda social sobre todo a todos estos planes que no tienen intermediación. Más beneficios para tarjeta alimentar, más beneficios para la asignación universal por hijo, digamos. El gobierno está viendo que esto lo va a sentir fuerte, posiblemente también los sectores populares. Si bien el ajuste está en el sector mayoritariamente clase media, si yo te digo que no va a haber obra pública, te digo un tema, esto es, no va a haber nueva obra pública a nivel nacional, es más desempleo. Claro. Entonces, ahí veo por qué también la contención para pasar este invierno. Ahora, el aumento de ayuda social en un 50%, pero si la inflación es del 100%, en realidad es una ayuda ahí. Sí. Es una ayuda con relación a la gente que no va a tener ayuda, pero no es un aumento en relación al actual. Sí, faltan precisiones, porque es un aumento de una sola vez y no hay más, o va a haber más. Porque, por ejemplo, como el dólar, falta presión. ¿El dólar es 800 se queda o arranca mañana 800 y hasta dónde y lo vamos a seguir moviendo por el mercado? Bueno, vamos al último de los ítems para explicar las 10 medidas. ¿Qué trajiste? Ajuste político, menos personal y pauta. Bueno, yo te decía, el ajuste político, el gobierno lo dijo, lo vimos recién, los empleados que trabajan, que tienen un contrato de menos de un año, los quitan, reducen secretaría, reducen ministerios, reducen la pauta a los medios, incluso tiró alguna cifra. Es mínimo eso frente al impacto que va a sentir la obra pública que se frena el trabajador, el aumento de tarifas, el aumento de transporte, el aumento de la tarjeta. O sea, yo te digo, aparece figurativamente y es como una señal, es un signo de ir hacia la casta, pero claramente no lo paga la casta. Es más, yo te diría, los sectores productivos, este dólar a 800, para que vos tengas una idea, la buena noticia que tiene hoy, yo en el campo te digo, deben estar contentos. Están festejando. ¿Sabés por qué te digo? Porque es más fuerte que cuando salió la convertibilidad. ¿Te acuerdas del 1 a 1 a 1.40? A 4 después. Bueno, esto es mucho más alto. O sea, la ventaja competitiva. Mañana es posible que las acciones de las principales empresas se disparen hacia arriba porque sus exportaciones se hacen muy competitivas. Y vos me dirás, che, pará. Pero una de las medidas fue, ojo, ahora vamos a liberar importaciones, no va a haber que pedir más autorización. Sí, pero un dólar muy caro, 800 más impuestos, un dólar de 1.600 para importar. Además,
tampoco va a ser de un día para el otro, hay muchas importaciones que todavía pagar. ¿De dónde van a salir esos dólares? O sea, la industria sí le está diciendo, porque una de las medidas que están comprendidas, que las comentábamos recién, del gobierno, es que se le suben las retenciones a las exportaciones no del agro. Al agro se queda como está, al resto se las sube. Se las equipara. Se las equipara. Es más una señal al campo para decirle, ahora estamos con ustedes, no les vamos a hacer que ustedes hagan todo el esfuerzo, va a ser toda la economía. Es una mala noticia para la industria. Es una mala noticia tal vez para la industria nacional también, que se abran las importaciones porque va a tener que competir. Pero ojo, un mercado que va a estar con poca plata para consumir y con un dólar caro para importar. O sea, no es una apertura con un dólar 1 a 1 donde viene una avalancha. Pero además tienen un dólar 800. Los sectores productivos en general, más el campo, menos la industria, no están mal parados. Eso sí, atención. El aumento de tarifas también les pega a ellos. Por eso yo no me animaría a levantarle la mano y decir, no, campo e industria la sacan baratísimas, llevan todas. No, aumento de tarifa le pega. Obra pública, si no hay obra pública, la industria tiene menos demanda, ¿sí? La obra pública demanda de fierro, acero, o sea, nadie la saca barata. Pero entre la política, la producción y la clase media es la que más lo va a sufrir. Bueno, trajiste un textual final para cerrar de lo que escuchaste de Caputo en el día de hoy. Sí, es la última frase que me quedé. Vamos a estar unos meses peor que antes. O sea, se viene un momento más difícil para la economía. Lo reconocen y, como te digo, este anuncio que hizo el gobierno, que demoró bastante, yo me corro un poquito de que hay imprevisibilidad. Si vos ves todos los cambios de gobierno, acá hay un anuncio, un paquete de medidas, 48 de asumir. Está en las líneas generales lo que pasa en Argentina cuando hay cambio de signo político. No es para volverse loco con eso. Pero, más que un anuncio, acá hay una batalla por el sentido común. Es decir, esto es culpa de lo que venía antes, esto es culpa del déficit fiscal y es esto o la hiper. Entonces, por eso te están diciendo, vamos a estar peor, pero porque en un mediano plazo vamos a ver la luz al final del túnel.